Este profeta anunció el día en que Dios se levantaría a juzgar. Hay un libro en la Biblia que muchos nunca han abierto, un libro pequeño, olvidado entre los profetas menores, pero en él se encuentra escrito uno de los mensajes más aterradores y, a la vez, más esperanzadores de toda la Escritura. Es la historia de Sofonías el profeta que anunció el día en que Dios se levantaría para juzgar, y lo que vio en esa visión lo cambió todo. Jerusalén dormía, no literalmente sino espiritualmente. Las calles estaban llenas de gente, los mercados bullían, los sacerdotes celebraban sus rituales. Todo parecía normal, pero bajo esta normalidad algo se pudría. La idolatría se había infiltrado en los templos, la injusticia campaba a sus anchas por las plazas, y el pueblo de Dios vivía como si él no viera nada. Era el reinado de Josías, rey de Judá, una época de reformas religiosas, sí, pero también de profundas contradicciones. Mientras el rey intentaba reparar lo que estaba roto, el corazón del pueblo permanecía distante. Adoraban a Dios con los labios, pero su corazón estaba lejos. Adoraban a Baal en secreto. Consultaban a las estrellas y a los espíritus. Vivían como si Dios fuera solo una tradición cultural más, no el Señor de los ejércitos. Y entonces, en medio de este silencio espiritual, se alzó una voz. No era la voz de un sacerdote del templo. No era la voz de un líder político. Era la voz de Sofonías el profeta, Sofonías un hombre que corría sangre real por sus venas, pero que eligió transmitir la verdad divina en sus palabras. Y lo que tenía que decir no era cómodo, era urgente, era aterrador. El libro de Sofonías comienza de forma devastadora. Destruiré por completo todo lo que hay sobre la faz de la tierra, declara el Señor. No hay rodeos, no hay una introducción amable. Es como si Dios hubiera guardado silencio demasiado tiempo y ahora necesitara hablar con la suficiente fuerza para despertar a un pueblo dormido. Voz profética en la Biblia a menudo sucede así, cuando nadie escucha. Cuando todos piensan que todo está bien, cuando la ilusión de seguridad está en su punto máximo. Sofonías no vino a traer buenas palabras, vino a anunciar la día del Señor. Ese día no sería un día cualquiera, sería el día en que Dios resucita, el día en que se acaba la paciencia, el día en que se hace justicia. Pero ¿quién era este hombre? ¿De dónde surgió su valentía? ¿Por qué su mensaje aún resuena miles de años después? La respuesta está en su origen. El libro de Sofonías comienza de forma diferente a la de los demás profetas menores. Mientras que a muchos profetas solo se les identifica por el nombre de su padre, a Sofonías se le da una genealogía que abarca 4 generaciones. Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. ¿Por qué es importante? Porque este Ezequías probablemente fue el rey Ezequías, uno de los reyes más justos de Judá. Esto significa que Sofonías no era un campesino cualquiera. Tenía sangre real, conocía los pasillos del palacio, entendía cómo funcionaba el poder. Y quizás por eso mismo sabía lo corrupto que era. Origen y contexto de Sofonías revelan a un hombre que presenció de primera mano la hipocresía, la injusticia y la decadencia moral de la élite. No hablaba desde fuera, hablaba desde dentro. Imaginen la escena, un salón de palacio iluminado por antorchas. El aroma del incienso se mezcla con el sonido de una risa vacía. Sofonías lo observa todo. Ve a los príncipes vestidos con ropas extranjeras, imitando costumbres paganas. Ve a los mercaderes engañando a los pobres en la balanza. Ve a los sacerdotes profanando el santuario sin temor alguno. Y algo comienza a arder en su interior. No es ira humana, es celo divino. Es la certeza de que Dios no permanecería en silencio para siempre. Deja el palacio y va a la calle. Ve a madres llorando porque no tienen nada que dar a sus hijos. Ve a huérfanos explotados. Ve cómo la violencia se normaliza. Y entonces oye la voz de Dios. La voz que lo llama a ser portavoz del cielo. Y Sofonías acepta, aún sabiendo que el mensaje de Sofonías sería rechazado. Aún sabiendo que decir la verdad podría costarle todo. A la historia de Sofonías es la historia de alguien que prefirió la lealtad a la comodidad. Pudo haber permanecido en silencio, disfrutando de su posición privilegiada, pero no lo hizo. Habló, y sus palabras sacudieron los cimientos de Judá, porque Sofonías no solo vino a advertir,
Vino a anunciar que el tiempo se acababa, que el tiempo de la misericordia se acababa, que el día del Señor se acercaba y nadie, absolutamente nadie, estaría preparado para ello. Pero ¿qué fue exactamente ese día? ¿Qué lo hizo especial? El mensaje de Sofonías tan aterrador y, sin embargo, tan necesario. Ese día es un día de ira, un día de angustia y de desolación, un día de tinieblas y oscuridad, un día de nubes y de densas tinieblas. Estas palabras se encuentran en Sofonías 1:15 y describen la día del Señor de una manera que hace que cualquiera se detenga y preste atención. Este no es un día cualquiera, no es un día cualquiera, es el día en que Dios se levanta para juzgar. Este es el momento en que la infinita paciencia de Dios alcanza su límite divinamente establecido. No porque Dios sea cruel, sino porque es justo, y la justicia exige que se enfrente el mal, que cese la opresión, que se restablezca la verdad. Como las profecías de Sofonías pintan, un panorama aterrador. Habla de una destrucción que comienza en Judá, pero no termina allí. Habla de un juicio que alcanza a las naciones. Describe a un Dios que no es indiferente al sufrimiento, a la maldad, ni a la arrogancia humana. Un Dios que por el bien de la justicia tendrá que actuar. Y aquí hay algo importante, el día del Señor en las Escrituras. Esto no es simplemente un acontecimiento futuro lejano, es un principio que recorre toda la Biblia. Es la promesa de que Dios no permitirá que el mal triunfe eternamente, que llegará el día en que intervendrá, en que juzgará, en que restaurará. Sofonías anunciaba algo que ya había sido revelado por otros profetas, pero con una nueva intensidad, una renovada urgencia. El profeta Sofonías no estaba inventando este mensaje, estaba haciendo eco del corazón de Dios, un corazón que sufre por la injusticia, que se lamenta por la idolatría, que no soporta ver a su pueblo destruyéndose a sí mismo y a otros, y por eso Dios necesitaba hablar, necesitaba advertir, necesitaba ofrecer una última oportunidad. Pero, ¿por qué era tan necesaria esta advertencia? ¿Qué estaba sucediendo exactamente en Judá que exigía una respuesta tan drástica? Para comprender esto, debemos profundizar en las acusaciones específicas de Sofonías. Y cuando entiendas lo que había detrás de esto, la advertencia de Dios, te darás cuenta de algo inquietante. Estas mismas cosas todavía existen hoy en día. Sofonías no hizo acusaciones vagas, fue específico. Mencionó los pecados, y cada uno reveló algo sobre el corazón humano cuando se aleja de Dios. Primero, la idolatría. Destruiré de este lugar el remanente de Baal y el nombre de los sacerdotes idólatras. Sofonías 1:4. El pueblo de Dios adoraba a Baal, a Moloc y a otros dioses paganos. No abiertamente, sino en secreto. En los tejados de las casas, en rituales nocturnos. Querían las bendiciones de Dios, pero también las promesas de los ídolos. Querían una protección espiritual sin un compromiso real. Segundo, la indiferencia. Castigaré a los hombres que, como el vino, se complacen en su estiércol, que dicen en su corazón, el Señor no hará nada, ni bueno ni malo. Sofonías 1:12. Esta es una de las descripciones más perturbadoras de la Biblia. Personas tan complacientes, tan cómodas en su mediocridad espiritual, que dejaron de creer que Dios realmente se preocupa. No negaron la existencia de Dios, simplemente lo consideraron irrelevante. Tercero, la injusticia social. Los líderes eran como leones rugientes, los jueces como lobos nocturnos, los profetas traicioneros, los sacerdotes profanaron el santuario. La justicia divina en la Biblia era necesario intervenir porque la justicia humana había desaparecido por completo. Y aquí está el punto. La ira de Dios en la Biblia no es un ataque de ira, no es que Dios pierda el control. Es la respuesta santa y justa de un Dios que ama demasiado como para permitir que el mal destruya su creación indefinidamente. Es como un padre que necesita disciplinar a su hijo no porque lo odie, sino porque lo ama demasiado como para permitir que se autodestruya. Como profecías del Antiguo Testamento, los Evangelios, incluyendo los de Sofonías, nos muestran a un Dios que advierte antes de actuar, que ofrece tiempo para el arrepentimiento, que desea la restauración, no la destrucción. Pero cuando la advertencia de Dios se ignora repetidamente y cuando el corazón se endurece demasiado para responder, entonces el juicio se vuelve inevitable. Pero ahora es necesario comprender algo crucial. Este mensaje no era solo para Judá. El alcance de esta profecía iba mucho más allá.
Sofonías 2 cambia el enfoque. Tras confrontar a Judá, el profeta dirige su mensaje a las naciones vecinas, y lo que dice es sorprendente. Día del juicio bíblico no sería solo local, sería global. Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón, las ciudades filisteas serían juzgadas. Moab y Amón, enemigos históricos de Israel, quedarían devastados. Etiopía sería aniquilada. E incluso la poderosa Asiria, el imperio que sembró el terror en Oriente Medio, quedaría reducida a ruinas. Nínive, la gran capital, se convertiría en un desierto habitado únicamente por animales salvajes. ¿Por qué juzgaría Dios a estas naciones? Porque no solo vivían en pecado, sino que también oprimían a otros pueblos. Se burlaban del pueblo de Dios, promovían la violencia, el orgullo y la arrogancia. Creían que sus dioses eran más fuertes, creían que sus ejércitos eran invencibles, creían que podían hacer lo que quisieran sin rendir cuentas. Pero el juicio de Dios no conoce fronteras, no respeta imperios, no se deja intimidar por el poder militar. Sofonías declaraba algo revolucionario para su época, que solo hay un Dios verdadero y que Él gobierna sobre todas las naciones, que ningún reino, por poderoso que sea, está por encima de la autoridad divina. Esta vista del fin de los tiempos en la Biblia no se trata solo de destrucción, se trata de restaurar el orden divino, se trata de que Dios le recuerde a la humanidad quién tiene el control. Se trata de acabar con toda arrogancia, toda injusticia, todo sistema que oprime a los débiles y exalta a los violentos. Y esta es la pregunta que probablemente rondaba la mente de todos los que escucharon a Sofonías. Si todos serán juzgados, si nadie escapará, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay alguna salida? ¿Hay alguna manera de sobrevivir? Día del Señor. La respuesta de Sofonías te sorprenderá, porque en medio de toda esta devastación predicha hay una puerta, estrecha, pero real. Buscad al Señor, todos los humildes de la tierra, los que habéis cumplido sus mandamientos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá encontraréis refugio en el día de la ira del Señor. Sofonías 2:3. Esta es la puerta, esta es la oportunidad. En medio de todo el juicio, Sofonías ofrece un llamado al arrepentimiento. No es una garantía automática de escape, no es una fórmula mágica, pero es una posibilidad real. Quizás te escondas. ¿Qué pide Dios? 3 cosas sencillas pero profundas. Buscar al Señor, buscar la justicia, buscar la mansedumbre, no rituales vacíos, no sacrificios religiosos despiadados, sino un cambio genuino de rumbo, un retorno sincero al carácter de Dios. Buscar al Señor significa ponerlo de nuevo en el centro, no como un accesorio religioso, sino como el verdadero Señor. Buscar la justicia significa dejar de oprimir, dejar de engañar, dejar de vivir solo para uno mismo. Buscar la mansedumbre significa abandonar la arrogancia, reconocer la propia necesidad y humillarse ante Dios. Es un mensaje bíblico de arrepentimiento. Esto revela algo crucial sobre el corazón de Dios. Él no desea la destrucción, desea la restauración, no anhela juzgar, anhela salvar. Pero la salvación exige una respuesta, exige humildad, exige cambio. Y aquí hay algo importante. El arrepentimiento no se trata de ser perfecto, se trata de cambiar de rumbo. Se trata de reconocer que te equivocaste. Se trata de volver a Dios con un corazón sincero, aunque esté roto, aunque sea imperfecto. El profeta Sofonías les ofrecía a las personas exactamente lo que necesitaban. Una última oportunidad antes de que fuera demasiado tarde. Y algunos escucharon, otros respondieron, algunos se ocultaron cuando llegó el juicio. Pero Dios no se detiene en el arrepentimiento, va más allá, porque el objetivo final no es solo evitar el juicio, es experimentar la transformación. Y de eso habla Sofonías a continuación. Hay una diferencia entre escapar del juicio y ser transformado por él. Sofonías lo entendió. Y por eso no solo advirtió sobre el día del Señor, también reveló el propósito detrás de esto. En aquel tiempo traeré sobre vosotros un lenguaje puro, para que todos invoquéis el nombre del Señor y le sirváis unánimes. Sofonías 3:9. El juicio no era el fin, era el medio. El propósito de Dios nunca fue simplemente destruir el mal. Era purificar a un pueblo, refinarlo como se refina el oro,
eliminar las impurezas para que lo precioso brille. La purificación del pueblo de Dios es un tema recurrente en toda la Biblia. Desde Abraham hasta el Nuevo Testamento, vemos a Dios trabajando constantemente para formar un pueblo que refleje su carácter. Un pueblo que no solo habla de justicia, sino que la practica. Un pueblo que no solo canta sobre el amor, sino que lo demuestra. Sofonías profetiza sobre un remanente. Pero dejaré en medio de ti un pueblo humilde y modesto que confiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará maldad, ni dirá mentira, ni se hallará lengua engañosa en su boca. Sofonías 3:12-13. Este es el resultado de la purificación. Un pueblo transformado. Un pueblo que finalmente se asemeja a Dios. Y aquí está la belleza del asunto. La justicia divina en la Biblia, ella no solo castiga el mal, crea el bien, no solo destruye lo malo, construye lo bueno. El juicio es doloroso, sí, pero cuando se acepta con humildad, cuando se enfrenta al arrepentimiento genuino, se convierte en el camino hacia la renovación. Como las profecías de Sofonías revelan que Dios nunca abandona su propósito. Aun cuando su pueblo fracasa repetidamente, Él sigue obrando. Aun cuando todo parece perdido, Él está construyendo algo nuevo, algo mejor, algo eterno. Y luego, tras la purificación, viene la promesa. La promesa más hermosa de todo el libro de Sofonías. Una promesa que lo cambiaría todo. Sofonías 3:14-17 es uno de los textos más bellos y conmovedores de toda la Biblia. Tras todas las advertencias, tras todo el juicio anunciado, el profeta escribe estas palabras: «Canta con alegría, hija de Sión. Grita de júbilo, Israel. Alégrate y regocíjate con todo tu corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha quitado tu castigo. El Señor, tu Dios, está contigo. El guerrero valiente que salva. Se deleitará en ti. En su amor ya no te reprenderá, sino que se regocijará por ti con cánticos». Lee esto de nuevo, lentamente. El Dios que anunció el juicio ahora canta. El Dios que tuvo que confrontar el pecado ahora se regocija. El Dios que parecía distante ahora está en medio de ti. Este es el promesa de restauración divina en su forma más pura. Y presten atención a algo extraordinario. Dios no solo salva, se deleita, no solo perdona, renueva con amor, no solo restaura, se regocija con cánticos. Esto significa que la restauración no es una tarea aburrida para Dios. Es un gozo, es un placer, es lo que siempre ha deseado hacer. A restauración de Israel, la promesa aquí va más allá de recuperar territorio o reconstruir el templo. Se trata de restaurar la relación. Se trata de acercar al pueblo al corazón de Dios. Se trata de crear una comunidad donde Dios more, no solo en un templo de piedra, sino en medio del pueblo, en sus corazones. Eso, esperanza después del juicio, es el sello distintivo de la gracia divina, porque Dios nunca quiso que el juicio fuera la última palabra. La última palabra siempre ha sido el amor. La última palabra siempre ha sido la restauración. La última palabra siempre ha sido la vida. Y Sofonías no solo hablaba de un futuro lejano, estaba plantando una semilla de esperanza que crecería a través de los siglos, una esperanza que encontraría su plenitud en algo aún mayor. La promesa de Sofonías, el Señor tu Dios está en medio de ti, no se quedó en el papel, se hizo realidad de maneras que el propio profeta quizá no comprendió del todo. Siglos después, esa promesa se hizo carne y sangre. Juan 1:14 dice: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Jesucristo vino. Dios literalmente habitó en medio de su pueblo, no en un templo lejano, sino caminando por las calles, tocando a los leprosos, abrazando a los niños, comiendo con los pecadores. Y después de la resurrección y ascensión de Jesús, la promesa se expandió aún más. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió, y ahora Dios mora no solo entre su pueblo, sino dentro de él. Cada creyente se convierte en templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios ya no se limita a un solo lugar, está donde quiera que esté su pueblo. Eso es todo avivamiento bíblico en esencia. No se trata solo de emoción religiosa, no se trata solo de eventos especiales. Es Dios morando en medio de su pueblo, transformando vidas, purificando corazones, restaurando relaciones. Es el cumplimiento de lo que Sofonías vio desde lejos. A esperanza después del juicio, el mensaje que proclamó Sofonías encuentra eco en cada movimiento de renovación espiritual a lo largo de la historia.
cada vez que la Iglesia regresa a Dios con sinceridad, cada vez que hay arrepentimiento y transformación genuinos, cada vez que la presencia de Dios se hace real de nuevo en la vida de un pueblo. Y a restauración de Israel, la profecía no se refiere solo a una nación específica, se refiere al pueblo de Dios de todas las naciones. Se refiere a ti, se refiere a cualquiera que responda al llamado divino con fe y obediencia. Pero hay más, algo más que está por venir, algo que conecta todo esto con el futuro. Y de eso es de lo que debemos hablar ahora. Han pasado muchos años desde que Sofonías pronunció sus palabras, pero el voz profética en la Biblia no envejece, no pierde relevancia, no se vuelve obsoleto, porque los mismos pecados que denunció Sofonías aún existen hoy. La idolatría moderna quizá no se llame Baal, pero es igualmente real. Dinero, poder, placer, fama. La indiferencia espiritual sigue llevando a la gente a vivir como si Dios fuera irrelevante. La injusticia social aún oprime a los débiles y exalta a los poderosos. Y el día del Señor que anunció Sofonías sigue viniendo. El Nuevo Testamento lo confirma repetidamente. Pedro habla del día en que los cielos pasarán con gran estruendo. 2 Pedro 3:10. Pablo habla del día del regreso de Cristo. 1 Tesalonicenses 5:2. El Apocalipsis describe el juicio final de todas las naciones. Como profecías del Antiguo Testamento, los escritos de Sofonías, incluyendo los de Sofonías, no son simplemente historia antigua, son precursores, son sombras de algo aún mayor por venir. El juicio que cayó sobre Judá y las naciones circundantes fue un retrato en miniatura de el fin de los tiempos en la Biblia, cuando Dios juzgará a toda la tierra. Pero así como Sofonías ofreció una vía de escape mediante el arrepentimiento, esa puerta sigue abierta hoy. Jesucristo es esa puerta. Él es quien puede guardarnos en el día de la ira. Él es quien asume el juicio que merecíamos. Él es quien nos purifica y nos restaura. El profeta Sofonías nos dejó un poderoso legado, la certeza de que Dios es justo, que juzgará el mal, pero que también ofrece salvación a todos los que acuden a Él con sinceridad. El mensaje no ha cambiado, la oferta permanece, la decisión es nuestra, y esto es lo que prometí revelar al final. El mensaje de Sofonías es un espejo. Al leerlo con honestidad, ves reflejada tu propia vida, ves tus propias decisiones, ves tus propias prioridades. Y debes decidir, ignorarás la advertencia como muchos lo han hecho, o responderás al llamado. El día del Señor se acerca, pero aunque aún es hoy, hay tiempo. Hay esperanza, hay una puerta abierta. La misma voz que advirtió a Judá te habla ahora. La pregunta es, ¿estás escuchando?